Futuros ricos, millonarios, emprendedores y capitalistas del planeta. En fin, ustedes que consumen mi contenido, ¿les ha pasado que nunca han encajado con las ideas políticas de izquierda progresista o con la derecha conservadora? Una alternativa a la izquierda y la derecha es el totalitarismo. Hacer lo necesario a fin de tener un país estable. Pero puede ser que incluso tampoco se sienten identificados con estas dictaduras. Entonces, ¿con qué pensamiento político se identifican? Si hasta este punto me acompañan, quizás ustedes, al igual que yo, se sienten realmente de acuerdo y cómodos con la idea de ser libre. De hacer lo que quieran hacer sin dañar la libertad, la propiedad y la vida de su vecino. Si es así, entonces, amigos míos, la filosofía liberal libertaria encaja al 100% con ustedes. ¿Quieren saber más del tema? Entonces suscríbanse al canal, que está lleno de videos así, y quédense hasta el final del video para saber qué es un liberal libertario. Felicidades, futuros ricos y ricas del planeta. Yo soy Farfán y habré enriquecido tu mente al finalizar este video. Liberal y libertario son dos palabras independientes que se pueden usar como sinónimos, pero siendo más exacto, podemos encontrar un significado distinto en cada palabra, teniendo en cuenta que tienen un origen diferente ambos términos. Liberal o liberalismo es una corriente filosófica, política y económica que surgió en Europa y América alrededor del siglo XVII. Muchos llaman a John Locke el padre del liberalismo. Este filósofo y médico dedicó sus esfuerzos a cuestionar el pensamiento político y religioso de su época, proponiendo principalmente que no había tal cosa como un derecho o designio divino para declarar a un hombre rey o monarca. También que el hombre no es superior a la mujer en la especie humana, sino que, por ejemplo, un matrimonio es un pacto voluntario entre hombres y mujeres, o al menos así debería ser. John Locke tuvo muchos oponentes y rivales, muy bien formados en política y filosofía. Sin embargo, el liberalismo siguió creciendo y formándose después de él. Así que esta nueva forma de pensar, cimentada en la libertad del individuo, empezó a encasillarse en el término liberalismo. Simplemente, ideas de libertad. En el caso del libertarismo o libertario, tenemos un origen diferente. En el siglo XIX, en Francia, la palabra anarquía, anarquista o anarquismo estaba prohibida de mencionar por la ley. Así que para evitar esta palabra, en su lugar se utilizaba la palabra liberté. Y en el siglo XX, en Estados Unidos, el liberalismo se había desvirtuado a tal punto que hablar de liberalismo en muchos casos era hablar de socialismo o ideas de izquierda. Por lo que, a fin de renovar el sentido original del liberalismo, en su reemplazo utilizaron la palabra libertarian, por lo que libertario significa partidario de la libertad. En simples palabras, el liberalismo son las ideas de la libertad del ser humano en ámbito político, jurídico, social y económico. Y el libertarismo es el liberalismo en su pureza, con un sentido anarquista. A veces, quienes aman la libertad pero piensan que es necesario el Estado, solo se identifican con el liberalismo. Y aquellos que odian al Estado y aman la libertad se identifican con el libertarismo. En fin, estas palabras se caracterizan por su polisemia, es decir, por la cantidad de significados que tienen y su variedad de usos dependiendo del contexto en el que usen estas palabras. El liberalismo y el libertarismo encierran una cantidad muy grande de subpensamientos, propuestas y razonamientos. Es por eso que cuando usamos la frase liberal libertario hablamos de algo sencillo, las ideas de la libertad en su sentido puro y anarquista. ¿Cómo sé si soy liberal libertario? ¿Exactamente qué es lo que significa? Suscríbete al canal, que esta es la mejor parte del video. Un liberal libertario
piensa que solo son válidos los derechos naturales, es decir, aquellos derechos que existen porque existen los seres humanos, los cuales son únicamente tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. Fuera de estos tres derechos, todos los demás derechos no son naturales, sino una conveniencia de distintos grupos de personas y sociedades. Un liberal libertario respeta al máximo solo estos tres derechos naturales. Los demás derechos humanos del trabajador, del niño, de la mujer, de tal o cual grupo, son derechos legales que existen porque un grupo de burócratas se ponen de acuerdo para luego proclamar que tales cosas que nunca fueron derechos, ahora se convierten en derechos porque ellos lo decidieron. Algo que no pasa con los derechos naturales, ya que estos existen porque el humano existe. Recuerden, un liberal libertario solo contempla tres derechos: la vida, la propiedad y la libertad. Un liberal libertario jamás agrede a otro violentamente porque sí. El principio de no agresión es sagrado para un liberal libertario, pues el respeto por la vida, la propiedad y la libertad es irrestricto, es decir, que no tiene límites. ¿Pero qué quiere decir esto? Significa que la propiedad privada de mi prójimo es sagrada, al igual que su vida y su libertad, por lo que si mi vecino usa su principal propiedad privada, o sea, su cuerpo, para relaciones homosexuales y para transvestirse, eso es algo que podría molestarme, pero que nunca me llevará a golpear su cuerpo, o a romper su auto, o a quemar su casa, etc. Quien es liberal libertario puede estar orgulloso que no es un violento agresivo, pues respeta el proyecto de vida de todo ser humano por el simple hecho que la vida del otro es igual de sagrada que la mía. Obviamente que la violencia y la agresión del liberal libertario se libera cuando otro invade nuestros derechos de vida, propiedad y libertad sin nuestro consentimiento, como lo hace un ladrón, un asesino, un violador. En ese caso, es natural que nos defendamos con la mayor violencia posible. Un liberal libertario es responsable de sus actos siempre, por lo que nunca usará su libertad y propiedad para invadir la de otro, y si lo hace, no es liberal libertario. Un liberal libertario es un silencioso anarquista individualista que cree que un ser humano en sus plenas capacidades es responsable de su propio bienestar y cuidado, que nadie más que él mismo debe velar por sí mismo. Está de más decir que el Estado es el enemigo natural del liberal libertario. Un liberal libertario piensa que el rol del Estado es innecesario y que su simple existencia es una gran amenaza para la vida, la propiedad y la libertad del hombre. Por empezar, que una monarquía degrada la vida de todos los seres humanos ante el rey y su familia, como si fuera un semidios superior a todo ser humano. La aristocracia es igual, solo que son muchos los semidioses que entran a reinar. Y en el peor de los casos, la democracia y su hermana la república simplemente es un dios entre humanos. Ese dios se llama Estado y tiene el poder de crear leyes, aplicarlas y juzgarlas. Tiene el monopolio de la violencia y las leyes, por lo que no hay quien lo destruya, sumado a que tiene el poder de manipular el mercado, la educación y el sistema de salud y todo otro sistema de un país, lo que realmente lo convierte en un dios caminante entre humanos. Un dios que odian los liberales libertarios y desean su destrucción. El único símbolo que los liberales libertarios aceptan es el de la bandera de Gadsden, la bandera de fondo amarillo con la serpiente de cascabel enroscada con la frase escrita "Don't tread on me", en español, "No me pases por encima", alertando a todo aquel que intente violar mis derechos naturales que será atacado mortalmente, así como la cascabel alerta a los que amenazan con pisarla. En el diagrama de Nolan, el pensamiento político del liberal libertario no está en la izquierda, ni en la derecha, ni en el totalitario, sino en el liberal. En economía,
Es la escuela austríaca quien más refleja la forma en la que un liberal libertario entiende el mercado. Que los liberales libertarios solo se subdividen en 3 niveles: liberales clásicos, minarquistas y anarcocapitalistas. Podemos decir que quienes empiezan a estudiar las ideas de la libertad y a identificarse con el liberalismo son liberales clásicos. Liberales libertarios que toleran al Estado solo como un agente que protege la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Los minarquistas son quienes empezaron a odiar al Estado y entender que es imposible que los gobiernos hagan bien las cosas, por lo que solo consideran necesario al Estado como protector del territorio del país con las Fuerzas Armadas. Y los anarcocapitalistas, que llegaron al punto de entender que el Estado no debe existir en ninguna medida y que solamente el capitalismo es necesario para el bienestar de las personas de un país. Ahora soy yo el que quiero leerte en los comentarios, para saber si te identificas como liberal libertario y cuál de los 3 niveles es el más adecuado para vos: el liberal clásico, el minarquista o el anarcocapitalista. Si no me conocías, soy Farfán y quiero formar una comunidad liberal libertaria que entiende economía y sepa hacer negocios rentables, pues estoy seguro que los únicos héroes del futuro serán los ricos, millonarios, emprendedores y capitalistas del planeta. Suscríbanse para responder a las encuestas que hago en YouTube, para no perderse los videos que se vienen, para ser parte de la comunidad y crecer intelectualmente. Les dejo el video sobre la bandera de Gadsden y les deseo muchísimo éxito y abundancia a ustedes, futuros ricos, millonarios, emprendedores y capitalistas del planeta.